Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto por el título, venimos cargados con una noticia que, les aseguro, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y, créanme, a muchos de nosotros también. Esa fecha en el calendario, el 1 de noviembre de 2025, quedará marcada en la memoria de muchísimos fans. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de la impactante noticia que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ya verán que lo que les traemos hoy es de esos que dan de qué hablar durante mucho tiempo. A ver, para ponerlos en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza. Ambos han protagonizado éxitos rotundos, cautivando al público no solo en Turquía sino en infinidad de países gracias a sus carismáticas interpretaciones y a una química en pantalla que pocos pueden igualar. ¿Quién no recuerda la serie Erkenci? Esa producción catapultó a ambos a la fama internacional y, para muchos, se convirtió en la banda sonora de momentos inolvidables. La conexión entre ellos era tan palpable, tan magnética, que inevitablemente los rumores sobre una relación sentimental no tardaron en aparecer, y sinceramente, muchos de nosotros, incluyéndome, deseábamos que fuera así. Vimos tantas miradas, tantos gestos, que parecía imposible que fuera solo actuación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se desdibujan, y es ahí donde surge la magia, y también la confusión. El 1 de noviembre de 2025, la noticia explotó. No fue un rumor, no fue una especulación. Fue un anuncio oficial, un comunicado que dejó a todos boquiabiertos. ¿Y qué decía exactamente este bombazo? Pues bien, Can Yaman y Demet Özdemir, las dos estrellas que habían conquistado el corazón de millones con su idilio en la ficción, anunciaban oficialmente su compromiso matrimonial. Sí, han oído bien. Lo que muchos soñaron en privado, se convirtió en una realidad pública y deslumbrante. Imaginen por un momento la escena. La noticia se difundió a la velocidad de la luz. Las redes sociales ardieron. Los titulares de las revistas de espectáculos se llenaron de sus rostros. Los fans, divididos entre la euforia absoluta y una incredulidad inicial, no podían creerlo. ¿Era esto una estrategia de marketing? ¿Una broma elaborada? Pero pronto las confirmaciones oficiales de sus representantes y las primeras imágenes, unas fotografías llenas de ternura y complicidad, terminaron por disipar cualquier duda. La pareja, que siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada cuando no estaban trabajando juntos, decidió dar este paso trascendental de forma pública, dejando claro que lo suyo iba en serio y era para toda la vida. Detalles de la propuesta, aunque escasos al principio, comenzaron a filtrarse. Se hablaba de una ceremonia íntima, quizás en un lugar especial para ellos, rodeados de sus seres más queridos. La elección de la fecha, el 1 de noviembre, tampoco pasó desapercibida. Es un día que en muchas culturas tiene connotaciones de renovación y nuevos comienzos, y qué mejor manera de empezar un nuevo capítulo que con el compromiso de dos personas que han marcado una época. Lo más fascinante de esta noticia es el contraste con su relación pública durante la época de Erkenci. Si bien se rumoreaba mucho, ellos siempre fueron muy discretos. Sin embargo, este anuncio de compromiso rompe esa barrera de la discreción de una manera muy especial. Es como si, tras haber vivido un amor de cuento de hadas en la pantalla, decidieran que era hora de escribir su propia historia de amor real, y qué mejor manera de hacerlo que con un compromiso solemne y público. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar la conexión que establecieron con el público. En Erkenci, sus personajes Candibit y Sanemaiden pasaron por muchísimas fases, encuentros fortuitos, desencuentros, celos, reconciliaciones y un amor que crecía a pasos agigantados. La manera en que interpretaban esos sentimientos, la dulzura en sus miradas, la complicidad en cada diálogo, hizo que los espectadores se sintieran parte de su historia. Nos enamoramos con ellos, sufrimos con ellos y suspiramos con ellos. Por eso, cuando la posibilidad de que su romance traspasara la pantalla se hizo más fuerte, la emoción fue inmensa. Y ahora, con este compromiso, ese sueño de tantos fans se ha hecho realidad. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus producciones de alta calidad y por el talento de sus actores.
Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se ha convertido en un referente del galán moderno. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una versatilidad y una dulzura que la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas. Juntos forman una pareja que no solo es atractiva visualmente, sino que también irradia una energía y una conexión que traspasa la pantalla. Este anuncio de compromiso abre un abanico de posibilidades. ¿Qué significará esto para sus carreras? ¿Seguirán trabajando juntos en futuros proyectos? ¿Planean formar una familia? Son preguntas que sin duda están en la mente de todos. Lo que sí está claro es que esta noticia les ha catapultado aún más a la fama global. Ya no son solo estrellas de telenovelas, son una pareja que ha decidido unir sus vidas, y eso, en sí mismo, es una historia digna de ser contada. Analicemos un poco el impacto. Para los fans más acérrimos, esto es la culminación de un deseo. Para los observadores casuales, es una historia de amor que recuerda a las que vemos en las propias series que protagonizan. Y para la industria, es un movimiento importante que sin duda generará expectación y mantendrá a ambas estrellas en el centro de la atención mediática. Piensen en las bodas de celebridades que recordamos. Son eventos que paralizan el mundo. Si el anuncio de su compromiso ha causado tal revuelo, imaginen lo que será la boda. Estamos hablando de un evento que sin duda acaparará portadas de revistas, programas de televisión y, por supuesto, revolucionará las redes sociales. Habrá debate sobre el vestido de la novia, el traje del novio, la lista de invitados, el lugar, y cada detalle será analizado y comentado por miles, si no millones, de personas. Además, la forma en que han manejado su relación hasta ahora, manteniendo un aura de misterio y profesionalismo, hace que este anuncio de compromiso sea aún más significativo. No es una pareja que haya estado constantemente en los titulares por su vida personal, sino que ha sido su talento y su química en pantalla lo que los ha mantenido en el candelero. Este paso adelante demuestra una madurez y una decisión clara de compartir su amor con el mundo de una manera más íntima y a la vez pública. Es interesante pensar en las diferencias entre su amor en la ficción y su amor en la vida real. En Erkenci-Kuş, su relación estaba marcada por los giros del guión, por los desafíos que debían superar para estar juntos. En la vida real, su compromiso es una decisión consciente, un pacto de futuro, un reflejo de un amor que ha crecido y se ha fortalecido lejos de los focos. Y esa autenticidad es lo que, creo yo, más resuena con el público. La fecha 1 de noviembre de 2025 se convierte en un hito. Es un día que marca el inicio de una nueva etapa para Can Yaman y Demet Özdemir, y también un motivo de celebración para todos sus seguidores. Es la confirmación de que a veces, los amores de la pantalla sí pueden encontrar su camino hacia la vida real, y lo hacen de la manera más espectacular posible. Ahora sabemos que hay muchos de ustedes que llevan siguiendo sus carreras desde hace tiempo, que han visto todas sus series, que han suspirado con sus escenas románticas. Para ustedes, esta noticia es como un regalo. Es la materialización de un deseo colectivo, la confirmación de que la magia existe. Y para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, esta es una excelente oportunidad para empezar a seguir sus trayectorias, porque una pareja como esta, con tanto talento y tanto carisma, promete dar mucho de qué hablar en los años venideros. Profundizando un poco más en el fenómeno Erkenci-Kuş, es imposible obviar el impacto cultural que tuvo. No solo revitalizó el género de las comedias románticas turcas, sino que abrió puertas a nivel internacional para un nuevo público que descubría el encanto de las producciones de este país. Can y Demet se convirtieron en los embajadores de esta nueva ola, y su química era la pieza central de todo el engranaje. Las redes sociales se inundaron de memes, fanarts y teorías sobre su relación fuera de cámaras. Cada pausa en el rodaje, cada aparición pública conjunta, era escrutada al milímetro. La narrativa que se construyó alrededor de ellos era casi tan compleja y apasionante como la de sus personajes. La decisión de comprometerse de manera tan pública, después de años de especulaciones y una discreción notoria sobre su vida personal cuando no estaban trabajando juntos, sugiere una evolución en su relación y en su forma de compartirla con sus seguidores. Tal vez sintieron que había llegado el momento de ser más abiertos, de permitir que el público fuera testigo de la consolidación de un amor que muchos ya sentían como propio. Este gesto en sí mismo es una declaración de intenciones, un acto de valentía y de confianza en la conexión que han forjado. Analizando el contexto de la industria turca,
el compromiso de dos figuras tan prominentes como Can Yaman y Demet Özdemir no es solo una noticia personal, sino un evento que puede influir en el mercado. Las marcas se interesarán por ellos como pareja, las colaboraciones publicitarias se multiplicarán y sus proyectos futuros, tanto individuales como juntos, serán objeto de un interés mediático sin precedentes. Podríamos estar ante el inicio de una nueva era de parejas de poder en el entretenimiento turco, que inspiren a otras figuras públicas a ser más transparentes sobre sus relaciones. Además, la fecha del 1 de noviembre de 2025 tiene una resonancia particular. Si bien la mención de renovación y nuevos comienzos es acertada, también es interesante notar que en algunas culturas, el 1 de noviembre marca el Día de Todos los Santos, un momento para honrar a aquellos que han partido y para reflexionar sobre el ciclo de la vida. En este contexto, el compromiso podría interpretarse como la celebración de un amor que ha florecido y está listo para trascender, un nuevo comienzo que honra la historia que han construido juntos. La repercusión en los países donde son especialmente populares, como Latinoamérica y España, será enorme. Las cadenas de televisión que emitieron Erkenci-Kuş seguramente ya estarán planeando promociones especiales, entrevistas y documentales sobre la pareja. Los fanáticos de habla hispana, que a menudo son muy apasionados y devotos de sus ídolos turcos, vivirán esta noticia con una intensidad especial, convirtiendo el compromiso en un tema de conversación recurrente en foros, grupos de fans y redes sociales. Es crucial recordar que ambos actores han tenido trayectorias individuales muy exitosas. Can Yaman ha explorado proyectos en Italia, ampliando su alcance internacional y mostrando su versatilidad. Demet Özdemir ha continuado destacándose en producciones de gran calidad en Turquía, consolidando su posición como una actriz de primer nivel. La decisión de unirse en matrimonio no significa necesariamente el fin de sus carreras individuales, sino quizás una nueva etapa en la que ambos podrán apoyarse mutuamente en sus ambiciones profesionales, creando una sinergia aún mayor. Las especulaciones sobre los preparativos de la boda ya han comenzado, y es seguro que habrá mucha información sobre ello en los meses previos. Desde la elección del destino hasta la lista de invitados, pasando por el diseño del vestido de novia y el traje del novio, cada detalle será analizado y comentado. La boda en sí podría convertirse en un evento global, transmitido en directo o con cobertura exclusiva para medios de renombre, generando una audiencia masiva. La narrativa de su relación de la pantalla a la vida real es un arquetipo que siempre ha fascinado al público. En una industria donde la autenticidad es cada vez más valorada, ver a una pareja que tras compartir una historia de amor tan intensa en la ficción, decide hacerla realidad, es algo que resuena profundamente. No se trata solo de actores talentosos, sino de personas que han encontrado el amor en circunstancias excepcionales, y ahora están construyendo un futuro juntos. El impacto de esta noticia también se extiende a la forma en que se percibe el matrimonio en la era digital. En un mundo donde las relaciones a menudo se viven a través de pantallas, el compromiso de Can y Demet es un recordatorio de la importancia de las conexiones humanas profundas y del compromiso a largo plazo. Su decisión, comunicada de manera tan deliberada, puede inspirar a otros a valorar estas cualidades en sus propias vidas. Finalmente, y para recapitular, la noticia del compromiso matrimonial entre Can Yaman y Demet Özdemir, fijada para el 1 de noviembre de 2025, es un acontecimiento que trasciende el mundo del entretenimiento turco para convertirse en un fenómeno global. Lo que comenzó como una química innegable en la pantalla de Erkenci-Kuş, se ha transformado en una promesa de amor eterno en la vida real. Han decidido dar un paso adelante uniendo sus vidas de una manera que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de esta noticia que, como les advertí, ha sido realmente impactante. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles y las emociones que ha generado el compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les tomó por sorpresa? ¿Eran fans de la pareja en la ficción? Dejen sus comentarios abajo que leeré cada uno de ellos y responderé a tantos como pueda. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. Hasta pronto.